Qué gusto saludarlos nuevamente en un episodio más de Alíneate y abre tus alas. Bueno, yo soy Carla de la Cuesta y estoy con mi querida compañera y amiga y bueno, más que amiga hermana, Aline Hernández, porque tenemos un invitadazo que les va a encantar. Así es, Carlita, como pueden ver, ya se encuentra con nosotros una persona que además muchos de ustedes admiran y lo deben de seguir seguramente en sus cuentas porque es un especialista, es un máster de másters. Adrián Salama, Muchas gracias por estar gracias. aquí con Gracias, nosotros, Darín. de Gracias, verdad. Carla. Y gracias al público que ustedes tienen porque me están al final apoyando también a mí a seguir fomentando la salud mental, que es un tema que es muy, muy importante para mí. Qué importante. Y tú eres doctor en psicoterapia, eso es importante decirlo porque pues queremos sanar y queremos seguir abriendo las alas y alineándonos en todas las áreas de nuestra vida, pues de la mano de especialistas. Y hay un tema que para nosotros es muy importante, que obviamente pues nos ha tocado vivir de muchísimas formas, pero no hay quien no haya vivido sucesos traumáticos y que a veces no identificamos qué es el trauma y entonces a lo mejor lo atravesamos sin entenderlo realmente. Entonces, ¿qué es el trauma, Adrián? ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Qué significa eso? A ver, trauma a nivel psicológico es el súbito cambio, súbito golpe de realidad en donde algo se rompe, en donde tal vez tú esperabas algo y no ocurrió, o tal vez no esperabas algo y ocurrió, ¿no? Entonces hay que entender esto siempre desde el principio. Puede ser que ocurrió o que no ocurrió. Es muy, muy importante porque mucha gente dice, yo quería algo y no ocurrió. No sucedió y me traumó. Y me traumó. No, hasta lo utilizamos coloquialmente de, ay, me traumó esta situación. Y yo no quería algo, ¿no? Y sucedió, ¿no? Claro. Como, bueno, ustedes creo que son muy un testimonio, ¿no? De algo que no querían y sucedió y es traumático. Y en psicoterapia llamamos algo traumático porque hace un verdadero cambio en el sistema neurológico de nuestra mente. ¿A qué nos referimos? Tenemos que entender que tenemos un cerebro, ¿no? Un encéfalo que está en la parte de aquí arriba. Algunas personas lo usan, algunas personas no. Exacto. Y este tiene a su vez unas pequeñas neuronas. Estas neuronas tienen conexiones, conductos, hacen asociaciones unas con otras y se asocian a pues, la parte del pensamiento, la parte de las emociones y la parte pues, automática, ¿no? El sistema que es automático completamente, nuestro sistema central. Cuando algo es traumático, cuando llega un quiebre que esperábamos o que no esperábamos, ¿sabes? Todo esto, automáticamente aparece un sistema maravilloso que se llama la ansiedad. No es el sistema de lucha-huida. ¿O Es la ansiedad? parecido? Es eso. Es justamente la ansiedad, Okay. que viene del sistema límbico. Nuestro sistema límbico, nuestro cerebro, es quien se encarga de 100%. Tú tienes que luchar, tienes que huir o tienes que paralizarte. Ya. ¿No? Porque hay muchas personas que dicen, ¿pero por qué te quedaste quieto? ¿No? Pues es que es un sistema de defensa. Paraliza. ¿No? O al revés, sales corriendo O sales y en corriendo. huida, ¿no? Entonces también tenemos que entender que para algunas personas que la huida no es posible, que la lucha no es posible o que paralizarse no es posible, sobre todo a niveles de infancia, aparece entonces el déficit de atención. El mover la atención lo más rápido posible para evitar un trauma. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Se protege. Hay personas que por desgracia tienen algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Que puede ser a una esquizofrenia, a una psicosis, a temas ya mucho más graves. O hay personas que tienen más bien niveles de ansiedad elevadísimos, o trastorno obsesivo compulsivo, o la búsqueda del control. Porque el trauma siempre nos va a llevar a algo. O todas juntas. Pero ¿qué va a hacer el trauma en nosotros? El cerebro va a buscar sí o sí el control de nuevo. Necesito volver a controlar esta situación. Porque al final no entendemos que lo que está sucediendo no va con nosotros. Hay ejemplos que pueden ser muy claros, ¿no? Yo creo que los más sencillos es cuando un papá o una mamá golpea a un hijo, ¿no? Eso, mucha gente dice, ay, ¿cómo va a traumar eso? Es que sí trauma. Sí, claro que trauma. Sí trauma porque ¿Cómo no? la persona que tú más amas, aquella persona que tú estás pequeñito y ves y dices, esta persona me ama y me adora y ¿sabes? Y de pronto... Y es la que me va a proteger y me va a cuidar. Y de pronto algo hago, ¿no? Estamos jugando, hago algo y de pronto esa persona cambia su personalidad, ya no estamos jugando, me empieza a gritar y me empieza a dar miedo. ¿Por qué está pasando esto? Entonces veo su cara gritándome y siento los golpes y entonces es un trauma psicológico físico. ¿Ok? Se asocia el dolor con lo mental. Ya. Entonces ahí ese niño o niña lo que está pensando es, ¿por qué si estábamos jugando y la estábamos pasando bien, está ocurriendo esto? Claro. ¿No? Y yo veo que terminó todo, ya me hice así, y yo veo que tú ya estás bien, y dije, este juego no me gusta.
Ujú, este juego no está bonito, ujú, no me estás lastimando, yo me la pasé muy mal, yo veo que tú te la estás pasando ya normal. Hay algo que llamamos injusticia, ujú. porque la justicia es ¿Que es completamente, parte de las heridas de la infancia? es una herida. Sí, a mí la frase heridas de la infancia la usamos muy coloquialmente, Ajá, pero a mí sí quiero que quede muy claro en el auditorio con las personas que nos siguen, ¿no? Si la vives hoy la herida, no ujú, es de la infancia, es de ahora, ya, Ujú. ¿sabes? Porque llamamos como heridas de la infancia como algo que, ¿y cómo lo resuelvo? Pues fue en la infancia. No, la ujú. herida es en este momento. Pero no quiere decir que se creó desde que Ah, sí, desde que está chiquito y sí, entonces a eso se pero se refieren. sigue recreando. Ujú. Ya, Ese es el porque no problema, la ha sanado, porque no ¿no? hace nada. Entonces, cuando hablamos de Guau. una herida de la infancia, pues fue en la infancia, ¿para qué te estás quejando, no? Deja de ser chillón. Fíjate que cuando yo escuché todo esto de las 5 heridas de la infancia, Adrián, yo me di cuenta que tenía casi que todas muy Sí, yo tengo marcadas. 4 de 5. Yo creo que yo tengo 2 bien marcadotas, que una es el rechazo y el abandono, pero hasta el día de hoy las sigo trabajando, Ujú. sigo yendo a terapia, sigo leyendo al respecto, pero no es tan fácil sanar, es un trabajo de todos los días. No es un día que ya te curaste y ya te dieron de alta y yo creo que el trabajo personal, hablando, Ujú. de mí, ha sido un trabajo de todos los días. O sea, yo me doy cuenta que de repente he sanado muchas cosas, pero siguen ahí muchas otras. Y me doy cuenta que tengo que seguir trabajando en mí, Ujú. trabajando en mí. Y es algo que creo que no se acaba nunca. Oye, Ujú. y hablando de eso que estabas ahorita comentando, porque a veces que seas consciente de que tienes una herida por a lo mejor eventos o situaciones traumáticas, que seas consciente y que lo tengas súper racionalizado, no hace que desaparezca. No sé, me imagino que tiene que ver con esto que decías al principio, de que realmente hay un cambio como en la estructura incluso De ser biológica, no ujú. sé, porque ser consciente no te hace cambiarlo. ¿Por qué el ser consciente no te hace poderlo realmente quitar de tu vida? Ok, vamos a ir a la parte más básica de nuestro cerebro, Ujú, Ujú, las neuronas. ujú, Ellas hacen conexiones, hacen vecinos, ¿no? ujú, Hola, soy tu amiga la neurona, me junto contigo y somos amigas. ujú, Pasa un trauma y entonces estás como, agárrate más fuerte. mm, Y entonces, ¿qué pasa? Vamos construyendo encima. O sea, estas neuronas ya están conectadas y luego vienen otras neuronas y se juntan a esta, como vamos a llamar, huella anémica, pero vamos a ujú. llamarlo vecindario. ujú, Okey. Entonces, en este vecindario empieza a crecer. Y de pronto, pues, ¿qué crees? Vamos a hacer más grande el vecindario. Y entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ponemos edificios y centros comerciales y cada vez crece más el vecindario. Pero estas pequeñas neuronitas que quedaron lastimadas Ujú. siguen viviendo ahí y van a ujú. seguir viviendo ahí toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos en psicoterapia? Nunca vas a dejar de tener ese dolor. Nunca. Nunca, porque es un aprendizaje que tu cerebro no se puede dar el lujo No de puedes olvidar. desaprenderlo. No, y Okey. no puedes olvidarlo, porque si lo olvidas, te vuelve a pasar. Mm, Entonces tu cerebro, ¿qué dice? Nunca olvides que en esta casa ocurrió esto. Ujú, Y queda con una hermosa placa, ¿no? Aquí ocurrió esto. Entonces, cada vez que tu cerebro va creciendo y va llenándose cada vez más de casas y cosas, de pronto es, oigan, ¿se acuerdan que en tal casa hay una placa que dice para que no nos vuelva a pasar en mi ujú, historia? ujú. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a vivir con el dolor. Y eso es lo que habla de la fortaleza, la resiliencia del ser humano. Okey. Justamente, Aprender a vivir con el dolor. es que no hay Bueno, más. No vas a poder cambiarlo porque el dolor va a interesante. existir. Lo que puedes quitar Ya, es la emoción de la experiencia. ujú, claro. La experiencia va a ser una experiencia dolorosa, pero la emoción ya no me va a pintar el panorama. ¿A Ujú, qué me refiero? Tuve violencia de un hombre, tuve violencia de una mujer. ujú. ¿Qué hace el cerebro? Generalízalo para que no vuelva a pasar. Claro. Con el tiempo y la terapia aprendes a, bueno, no todos los hombres o las mujeres ujú. son Ujú, malas. Esta persona fue, entonces, ¿qué haces? Haces que todavía la placa sea mucho más grande y digas, en esta casa, en esta persona, es donde hubo violencia. No ujú. es el resto de la colonia. Exacto. Es ahí nada más. Ajá. Sí, pero aprende a entenderlo, que es nada más ahí Que y es ponlo en difícil. práctica y no es tan fácil, ¿no? No. Suena explicado así bien bonito, pero a lo largo de los años te das cuenta que sigue ahí el dolor, que sigue ahí Sí. la herida abierta, Ujú. que no es tan fácil sanar, ¿no? Puedes trabajar muchísimo en eso. Como dice Carlita, puedes tener muy claro lo que te está pasando Sí. porque lo haces consciente, pero eso no significa que lo tengas sanado, Yo ¿no? incluso tengo una anécdota que ahorita platicaba con el link, que es
no es traumático en el sentido, en este momento, porque obviamente ya no tengo ninguna emoción, pero yo tengo mucha ansiedad por el baño. O sea, si yo estoy lejos de un baño, inmediatamente tengo mucha ansiedad ya quiero ir al baño, y no hay un baño, no hay un baño, porque cuando estábamos en esta, pues, condición de esclavitud en la que vivíamos, no se nos permitía ir al baño, y pedir permiso para ir al baño representaba una gran traición y desobediencia. O sea, es como si estuvieras pidiendo o tratando de pedir permiso para un crimen. O sea, entonces era aguantarnos, y además muchas veces incluso a mí me tocó, y a muchas de mis compañeras, tener que hacernos en la ropa porque era un crimen pedir permiso para ir al baño. Entonces, yo detecto que, aunque obviamente tengo 20 años con el acceso a ir a un baño, tengo mucha ansiedad, y soy consciente y pienso, es una tontería, el baño está ahí, y soy consciente y no me impacta en mis emociones, pero no sé por qué mi cuerpo sigue generando esa emoción, ahora sí que en contra de mi voluntad, ¿no? Ujú. Porque yo ya no tengo ese peligro Pues de eso no ir es al un trauma, baño. ¿no, Adrián? Es un Y trauma es un no trauma y mal además, resuelto. no, y es un trauma porque además tienes una parte de memoria muscular. Mm. Ahora, la pregunta Mm, aquí que yo haría, ¿no? Terapéuticamente es, ¿tiene que ver con el baño o tiene que ver con el dolor de la pregunta? interesante. Porque es que ahí es A donde ver, ¿cómo lo creo que el problema viene mucho más, ya me estoy metiendo en donde No, tal vez no, no. no, por No, sí, favor, sí, si pues eso es lo yo que quiero entender por qué no se me necesitamos. quita la ansiedad. Ok, la ansiedad obviamente es natural porque tu cerebro te está preparando para cualquier problema, Ujú. pero normalmente porque generalizamos a nuestro cerebro, tendemos a hacer algo a lo mejor muy específico, muy grande. Ujú, ¿Por qué? Porque el cerebro es una máquina de supervivencia. El cerebro no es una máquina eficiente. Incluso el doctor Amen, que es un gran psiquiatra, habla de que nuestro cerebro es como la máquina más tonta que se creó, porque no es como que se creó de la nada, es como fueron agregándole partes, ¿no? Al cerebro. ujú, Tenías el cerebro ujú. reptil, luego metiste el límbico y luego metiste el racional y fue como de, bueno, uno encima del otro, ¿no? Como un helado. Y entonces hay cosas que son del cerebro reptil, que es la supervivencia, que están siendo dominadas por el cerebro racional de pedir ir al baño. Entonces, aquí tendríamos que primero asociar por qué pedir es lo que está mal. Ujú. Y a lo mejor el problema no es solamente en el ir al baño, el problema es el dolor de pedir. Y eso, obviamente, el cerebro, y creo que es tu caso, no lo llevó solamente al baño, lo llevó en otras áreas de tu Sí, en vida, todas las en donde áreas. si tú quieres pedir a lo mejor un límite, oye, no me gusta que hagas esto, ya te genera ansiedad, ¿no? Como que esto que veo que haces con la mano. Ujú. Poner límites claros es una forma de pedir también, Ujú. ¿no? El decirle a una persona, oye, ¿me dejas pasar aquí? Ya es ansioso porque, hijo, ¿cómo me va a contestar? Tenemos que, o psicoterapéuticamente lo que haríamos es desbloquear el que dejes de tener miedo a pedir, Qué el miedo al interesante. no, el miedo al dolor por pedir. Y ya no es el baño. Te quito ya el baño, ya no es el baño. El problema Ujú, no es el baño. El problema es por qué tienes miedo a pedir. ujú. Wow, me ¿Que encantó. tiene que ver algo con el merecimiento o no? En este caso no, No, porque hubo esclavitud. O sea, en ya. este caso, las personas Pero por eso, como fuimos psicopáticas. sometidas a un tema de esclavitud Ujú, y a este sometimiento, ya cuando sales de eso, a mí yo ujú, me he encontrado conmigo misma, con esa parte de merecimiento. O sea, ujú. estuve tan carente de muchas cosas Sí. que muchas veces me he dado cuenta que me saboteo y que el tema y que viene de la mano del merecimiento, porque no Ujú. me siento merecedora de ello, entonces, y ansiosa y todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, por eso te lo pregunto, si tiene algo que ver con el tema también de merecimiento. O sea, posiblemente. El problema del cerebro es que como tiende a tener siempre herramientas muy arcaicas, ¿no? A lo mejor asoció también la parte del merecer, Claro. ¿no? Pero creo que aquí es mucho más, creo, es una opinión, obviamente, ¿no? Pero creo que tiene mucho más que ver con el saber pedir que con el merecer. Ya. Porque tú, claro que mereces ir al baño, ¿sabes? Es Claro. como lógico O que. sea, no tiene por qué pedir permiso a No, nadie para ir al baño. exactamente. No, y deja pedir permiso para el baño, permiso para hacer del baño. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando éramos bebés, lo hacíamos sin permiso, Claro, ¿no? sin Pues, permiso. tengo ganas, se Claro que acabó. son dos puntos completamente Entonces diferentes. tienes una parte instintiva y una parte de control. Ya. Por eso te digo, puede ser, pero sí tendría que Ya. meterme mucho más Ya. profundo a Muy la más psique. profundo. Wow, qué interesante. Súper Oye, me encantó, interesante. porque fue un enfoque totalmente distinto a lo que se me hubiera ocurrido analizar, me encantó. Y también sucede una cosa, ¿no? Que muchas veces, y yo lo vi, y lo veo obviamente en nuestro caso, pero con las víctimas de trata de personas, cuando analizamos
estoy haciendo unas certificaciones en trauma que está muy enfocado al tema de las sobrevivientes de trata de personas y que obviamente nos identificamos al 100%, pero ahora sí que obviamente cada trauma es totalmente válido y no es que uno sea más importante que otro, pero también suceden muchas cosas en la vida. Por ejemplo, hablando de las víctimas de explotación sexual, muchas veces hay una chica que puede ser abusada una vez y es gravísimo, ¿no? Pero cuando eres una víctima, por ejemplo, de trata de personas que ha sido abusada una y otra y otra y otra y otra y otra vez, a lo mejor por años, aunado a otros elementos, pero hablando, por ejemplo, del abuso per se, ese trauma que es un trauma continuo, pues me imagino que lógicamente tiene que hacer un daño todavía más profundo, que es mucho más difícil de sanar porque o no, puede ser que alguien que tuvo solamente un trauma una vez le cueste lo mismo que al que tuvo 200 abusos, por ejemplo. Tal vez el error está en pensar, y no digo por ti, pero tal vez el error está en pensar que el trauma es algo que puede continuar. Ok. El trauma no continúa, el trauma ocurre. Okay. Y lo que viven personas como ustedes que vivieron este tipo de situaciones es que no es uno, es que son muchos. Muchos traumas. Que son muchos que parece que es uno grande, pero no Ya. es cierto. Son muchos constantes. Claro. Y por eso el trabajo terapéutico con trauma es tan complicado, porque no es trabajar con un solo gran trauma, es trabajar con muchísimos pequeños traumitas que se ven como uno solo. Claro. Y no es un trauma continuo, porque no existe un trauma continuo. ¿Sabes? No me gusta, pero este es el mejor ejemplo. Piensen en un accidente. Te rompiste el brazo, pero te rompiste en 14 partes. No es que tuviste 14 traumas, tuviste uno solo en 14 partes. Pero si al otro año me vuelvo a romper el brazo, no es que el trauma continuó, es que fue uno nuevo. Uno nuevo, claro, tienes ¿Okay? toda la razón. Entonces hay que entender que tenemos que, y eso es la parte donde los terapeutas tienen que ser muy conscientes y muy empáticos de cuando yo tengo que corregir a un paciente que me dice es que yo viví un trauma constante, ¿no? Trabajo mucho con víctimas de violencia sexual. Y entonces cuando, pues no es una vez, ¿no? Son En matrimonios, en noviazgos, en donde es constantemente, no es que fue un abuso sexual continuo. Fueron varios abusos sexuales, entonces hay que trabajar todos y cada uno de ellos. Y cada evento es tan importante como el que viviste ayer y antier y antier y antier, sobre todo cuando es diario, pero pues darle la dimensión a cada uno, ¿no? Y cuando la importancia. Y cuando es nada, y no es nada más un abuso, por ejemplo, sexual, que también hay abuso emocional, abuso psicológico, abuso físico, que fue nuestro caso. Entonces, todo eso se junta y crea más traumas. Exacto. Evidentemente. El problema del abuso, vamos a hablar del abuso sexual, ¿no? Creo que es el que más identificamos en este país, por desgracia. Sí, es tristemente. Y en menores de edad. No solamente es el dolor de una penetración no solicitada, también es la humillación, también es la vergüenza, también es lo que dicen los demás. Entonces, por eso hablamos de no revictimizar a las personas, ¿no? Porque ya lo vivió una vez, no requiere que tú se lo sigas recordando. Y el que sigas hablando del tema y que se siga abordando de diferentes formas y que lo vean de distintos focos, hace que las personas lo estén reviviendo todo el tiempo. Por lo tanto, es volver a visitar la misma casa, que sabes que en esa casa vas y te lastiman, ¿a qué vas y vuelves a la misma casa? Es que también te empujan, pues también tienes vergüenza social. También te sientes culpable, porque cuando tenemos un trauma, tenemos algo que se llama regresión. Regresamos a una parte muy infantil de impotencia, de alguien ayúdame. Y entonces cuando alguien te lo vuelve a mostrar, es como, ya eres un adulto, ¿por qué sigues sufriendo? Pues porque sigo sintiendo el dolor. ¿Es cierto eso que somos adictos al sufrimiento? ¿Cómo? Yo he escuchado mucho que somos adictos al sufrimiento. O sea, la gente inconscientemente es adicta al sufrimiento, a regresar nuevamente a esas conductas o a ese lugar o con esa persona que sabe que le hace sufrir porque es como se vuelve una adicción. La palabra adicción viene de no decir, ¿no? No, dicción, decir. Ya. Y las adicciones como tal tienen que ver con conductas y son para poderte sentir normal. O sea, es una enfermedad en donde tienes que haces algo, una conducta, una sustancia para sentirte normal, para sentir menos ansiedad. Pero químicamente hablando, a lo mejor no necesariamente es una sustancia, el alcohol o las drogas, o sea, químicamente tu cuerpo. Es una sustancia. Por eso, a esa me refiero. Esa adicción, ¿cómo te la quitas? Porque el alcohol y las drogas, pues nada más ya no las tomas.
¿no? Y puedes Ujú. a lo mejor sanarlo más rápido, pero estas que genera tu cerebro, tus neuronas, Bien, esa, ¿cómo las trabajas? requieres primero para que haya una adicción al sufrimiento, voy a poner Ajá, entre comillas, por favor, así, entre super comillas, una adicción al sufrimiento. No existe una adicción al sufrimiento. no, No, existe algo que conocemos como masoquismo. ok, El masoquismo es muy sencillo. Prefiero este dolor al dolor que creo que va a ocurrir. Mm. ¿A qué me refiero? ok. Estoy con una relación tóxica, Ujú, espantosa, que me golpea, que me humilla. Esa relación ujú, que todas y todos conocemos. ujú. Pero estoy ahí porque siento que si me salgo de esa relación va a ser 1000 veces peor. Y esta ya la conozco, esta ya la soporto. Wow. La mayoría de personas que viven en relaciones donde hay violencia física, hablamos de una indefensión aprendida, ¿no? Esta impotencia aprendida de no me salgo porque ya Ujú. no puedo. También es un no me salgo No quiero, ¿no? O no, porque aquí es mucho más seguro que lo que está pasando aquí arriba. porque es lo único que conocen y ya es Y su ya lo zona de aguanto. Y ya confort, lo Ya lo aguanto. normalizaste. Ya lo ya lo aguanto. normalizaste. Quitemos la palabra normalizar. Ya lo Sí. aguanto. ¿Sabes? El dolor, Mm. el taparme el ojo morado, el que la gente me pregunte, ya lo aguanto. Ya es algo que aguanto. Qué O a terror. lo mejor, como tú dices, ese masoquismo, por ejemplo, en una relación de violencia, en una pareja, puede ser también que digas, prefiero seguir aquí y ocultarlo a enfrentar el decir lo que he estado viviendo y a lo mejor me da vergüenza reconocer que llevo 10 años viviendo esto y me da tanta vergüenza reconocerlo que prefiero seguirlo aguantando, Y la ¿no? razón por la que eso pasa es por lo que nos ha pasado en tantas ocasiones. Te van a decir que no es verdad. Te van a decir que no te creen. Y ¿Y qué entonces, seguía? ¿Y entonces qué hacías ahí? Ay, sí, qué chistoso. Si yo te vi bailando en el bautizo Ujú, bien feliz, no me ujú, digas. entonces ujú, imagínate la vergüenza social es ujú. 1000 veces peor, porque es una emoción casi primaria, Claro. a salirme de un lugar donde digo, pues ya me aguanto cada 3 semanas un golpe. ¿Sabes? O ya me despersonalizo porque es algo que le pasa mucho a las víctimas de violencia. Se despersonalizan y ya, pues si me penetras sin mi consentimiento, pues ni estoy. Ya ni Sí, estoy ahí, ya ni mi cuerpo estoy no ahí. existe. Ujú, Ay, Dios mío, ya qué lo fuerte. ignoro. Ahorita que estabas hablando del síndrome de indefensión aprendida, que creo que es algo que me imagino que Todas todas las las personas víctimas, tienen. bueno, todas las personas lo podemos vivir, pero me imagino que todas las víctimas, no sé, todas las víctimas de violencia lo viven, pero ¿nos podrías explicar un poquito más? Porque yo escuché sobre este síndrome y tengo entendido que se dio, pobres para los que aman a los perritos, pero que se hizo un experimento con unos perritos y así se descubrió. ¿Esto es así? ¿Cómo funcionó? Esto es todavía mucho más profundo. A ver. Esto habla de que en nuestro cerebro primario, nuestro cerebro reptil, esto se descubrió con langostas. Mm, Esto incluso, si pueden leer el libro de Jordan Peterson, Ujú, que se ok, llama 12 reglas para la vida, el primer capítulo de las langostas habla de eso. ok, a ver. vamos a Cuando leerlo. una langosta, las langostas funcionan por jerarquías, ¿no? Entonces tienes a la langosta que está hasta abajo, que es la que recibe ya nomás la basura, Mm, y está la langosta que está arriba, Dios que es la que mío. puede comer más, ¿ok? Las que están abajo, en algún momento, tienen una intención de luchar, y entonces luchan, y si pierden, segregan una hormona en el cerebro que les dice no lo vuelvas a intentar, ya no lo vuelvas a ¿Qué intentar. hormona es? No recuerdo ahorita la hormona y te juro que me estoy tratando Ahorita de si te acordar acuerdas, no lo dices. y no la Ajá, recuerdo, pero es una hormona que se segrega y sí, entonces te ujú, somete. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice, ya no lo vuelvas a intentar. ya. Luego se Ujú. llevó a ratones, en Mm. donde se intentó con ratones y también los ratones, una vez que lo intentaban, ya no podían. ¿Qué hicieron los investigadores para ver si se podía cambiar? Empujaron al ratón y entonces el ratón ganó porque lo empujaron los científicos y segregó una nueva hormona. La hormona que decía, claro que puedes. Y entonces, ¿qué necesita una persona que tiene indefensión aprendida? Un gran terapeuta o una gran red social que le muestre, claro que puedes, y le empuje. ¿Para qué? Para que el cerebro reptil, el primer cerebro que tenemos, empiece a segregar esa hormona y tengas ganas, literalmente ganas, de hacer las cosas. El problema es que te dicen, entonces si echándole ganas se puede. No, porque tú no tienes la hormona ya para echarle ganas. No, no, Sí. no. Necesitas el apoyo de mucha gente, una Ujú, red social, una sociedad sana, como la que tenemos ahorita, que te diga, hey, aquí te cuidamos. Lo que te pasó no lo vamos a permitir. Un ujú, estudio de Harvard sobre de Law School, de la Escuela de Derecho, ujú. demostró que si en países como los nuestros, si las leyes se vuelven todavía más violentas, si tú sabes que cometer un crimen te haría un superviolencia del Estado, la gente lo pensaría 2 veces. Ujú. Lo que haría que más gente diría, "Ah, puedo sacar mi hormona, ¿no? La hormona justamente de puedo tener éxito. En los hombres, ¿por qué los traumas son tan diferentes a las mujeres? Porque tenemos la testosterona,
que es un anabólico. Ujú. ¿A qué me refiero con anabólico? ¿Has visto estos que están así, no? Como un impulsor. Es justamente un promotor de la hormona que les estoy diciendo, que ahorita no me acuerdo, es la beta algo, no me acuerdo, estoy tratando de mi cerebro que la Ahorita agarre. te acuerdas. La testosterona, como los hombres tenemos 10 veces más testosterona que ustedes, Ujú. es mucho más difícil que el trauma nos ocurra a nosotros. La razón es muy sencilla. ¿Quiénes? La mayoría de los hombres, cuando estábamos en las eras de la caverna, algunos siguen ahí, pero hay que ayudarlos todavía, íbamos a pelear Varios. contra animales y pues veías que a tu compañero pues lo destazaban, ¿no? El animal se lo comía, lo Ujú. destruía y pues aunque sí trauma, pues decías, bueno, pues así es la vida, ¿no? Así Tengo que es. comer, ¿no? Teníamos que comer y pues bueno, perdimos a uno, pero ganamos para todos. Entonces la hormona de testosterona nos ayuda mucho a los hombres a generar esa repulsión a quedarnos en ser sometidos. Ahora vayamos a las mujeres, aunque claro que había mujeres guerreras, ¿no? Porque todos y todos nosotros conocemos mujeres como ustedes dos que son guerreras. En la gran mayoría, la mujer tiende a ser un poquito más paciente. No dije sometida, que quede muy claro. No, no, no. ¿Y por qué paciente? Porque para poder tener un hijo o una hija se requieren por lo menos 9 meses de embarazo. Ujú. 9 meses de embarazo, te guste o no, genera paciencia. Por lo tanto, el estrógeno que tiene la mujer ayuda a tener más calma, más paciencia, pero también tiene una parte negativa. Ujú. También te ayuda a ser más sometida. Entonces, ante la violencia masculina o la violencia, pues Wow. sí, masculina o semana, no de hombre a mujer, masculina, pues es más fácil que digas, ay, mejor me callo, ya este güey ya es más tranquilito. Ujú. Soy más paciente, va a cambiar. Porque además, quieras o no, hay un miedo, ¿no? A ver, si yo ahorita digo, agarro y me peleo con alguien, bueno, pues como quiera, a lo mejor, aunque ella es más alta que yo, sí me ganaría en fuerza física, pero la verdad es que un hombre, su fuerza física sí te intimida, o sea, porque Ujú. Sí, te impone, yo por no supuesto. podría, o sea, si yo le hago así a mi esposo, pues en una manotada Déjame, pero si él me lo hace al revés, yo difícilmente lo pero podría controlar. déjame agarrar eso que acabas de decir, porque esto es importante. Inconscientemente las mujeres saben que los hombres son más fuertes. Esto no es de ciencia, lo saben inconscientemente. Cuando tú vas por la calle y alguien te grita, ¡qué ricas tortas! Mucha gente dice, ay, pero ¿por qué se asustan las mujeres si nada más le gritó algo? Porque inconscientemente la mujer sabe que si ese hombre un día desea agarrarla, lo va a Ujú. hacer Exacto. y va a poder Sí. y no va a poder defenderse. Por eso es que tenemos que coartar ese tipo de libertad de expresión que no tiene nada que ver con libertad, Ujú. tiene que ver con poder. ¿Ok? Además, ¿qué necesidad tienes de gritarle eso a alguien, no? Ahí no va a pasar nada. Sí, en una sociedad donde sabes que la policía funciona, pero en una sociedad como la nuestra, Ujú. totalmente primitiva, que alguien te grita algo en la calle significa estoy en riesgo. Peligro. Y no Claro. es un estoy en riesgo porque mi cabeza está loca, es estoy en riesgo porque inconscientemente sé Claro. que esa persona es más fuerte que yo. Y no soy un aliade y no soy esas mamadas que dicen. Soy una persona que es consciente de cómo funciona el cerebro y que lo conozco desde hace 20 años porque me he dedicado al estudio de la psicoterapia, el estudio de la mente y entiendo que hay cosas que son inconscientes, que no podemos controlar y hay cosas que sí. Ahora, si tú tuvieras una pistola contigo y alguien te grita qué ricas tortas, no te daría miedo porque sabes que tienes más fuerza que él. Fuerza. Porque una Ya. bala es mucho más fuerte que un músculo. Pero ¿qué pasa, Adrián, cuando tú sacas una fuerza no de un apoyo externo? Por ejemplo, en mi caso, Ujú. que yo decido escaparme a los 17 años y no le podía contar a nadie, no podía apoyarme de nadie, Ok. no podía tener una pistola o no podía, ¿sabes? Ujú. No, que fue esas ganas ya de decir, no más, yo aquí ya no puedo seguir de ninguna manera y planeo mi escapatoria con muchos meses de anticipación, así como los que se escapan de la cárcel y Sí, planean y sí. hacen su túnel y todo, así igualito. Lo acabas de decir. ¿Qué? Justo acabas de decir por qué lo lograste. ¿Por qué? Porque lo planeaste durante meses. Ok. Porque además estoy seguro que eras esa niña súper inquieta. Sí, Y ahí está el sí, resultado. Cuando nosotros como papás permitimos que nuestros hijos sean libres, ya. que sepan usar su cuerpo, Ujú, que sepan planear, que sepan hacer travesuras, eso es ujú. muy importante. Los papás tenemos que aprender a dejar a nuestros hijos hacer travesuras hasta el punto en donde no se maten. Claro. Sí que se lastimen, Ujú, pero que no se maten. Y esto es muy doloroso porque hay mucha gente que dice, ¿cómo que sí se lastimen? Mi hija, que jamás van a ver una foto de ella porque es algo que yo siempre evito, ujú. literalmente perdió un diente porque se cayó de un lugar que no sé ni cómo llegó y se golpeó la boca y perdió el diente. Y entonces ya sabes, ¿no? ¿Cómo la permitiste? Es que tú deberías de ver. No, mis hijos son libres. Y obviamente sabía que no se iba a matar, pero pues bueno, perdió el diente al final.
Ya. Y eso es importante porque ella sabe hasta dónde tiene límite su cuerpo. Ujú. Seguramente tú eras igual. Conocías tus límites de tu cuerpo, lo que te dio chance de poder planear. Y tu escapatoria era menos dolorosa que quedarte. Totalmente. Pero si en mi mente, que a mí nunca me dejaron, y yo sabía que cualquier cosa que hiciera tenía una mamá o papá helicóptero, que todo lo que yo hacía sabía dónde estaba y lo que hacía y me castigaba peor, ¿para qué lo intento? ¿Para qué lo planeo si estoy completamente castrado en la creatividad? Ujú. Y fíjate que en nuestro primer capítulo de Alíneate y abre tus alas tuvimos a nuestra querida amiga Guadalupe Carrasco, que también fue víctima de este mismo grupo, de estas mismas personas. Y ella nos contaba algo súper interesante que tiene mucho que ver con lo que tú dices. A veces nos educan de una manera de muy buena fe nuestros papás, Ujú. pero que en cierta manera nos predisponen. Ella decía, a Sí. mí me enseñaron a obedecer Ajá. y que si yo no obedecía me pegaban. Sí. Entonces yo llegué y que yo tenía que ser como esa mujercita que, ¿no? Así toda mona. Y entonces, pues yo llego y de una manera, por supuesto, inconsciente, porque tampoco es que nos prepararon para que nos pasara lo que nos pasó, pero de una manera inconsciente, ese formato de si no obedeces, te golpeo, era algo que en cierta manera yo ya había aprendido. Así me educaron. Así es. No con la mala fe, pero así me educaron. Yo ahora que pues crié a mi hija como pude, pero la crié, yo como que recordaba mucho eso porque en cierta manera, pues sí, son como patrones que nos enseñaron a muchos en otras generaciones, pero entonces yo a mi hija, la mitad de las veces la dejaba salirse con la suya, la otra mitad no, Así y ahí es. le estaba midiendo, porque el que te que el que te enseñan a que no es no, y no puedes, y te dije que no, no es tan bueno como parece, porque entonces tú te acostumbras a decir, está bien, dijo que no. Está bien, dijo que sí, está bien, porque a mí me enseñaron a que lo que me dice la autoridad es lo que se tiene que Claro. hacer, y así aprendí. Claro. Y así enseñamos a nuestros hijos pensando que es lo mejor y no es tan lo mejor. Es que no lo hacemos porque es lo mejor, lo hacemos porque es más cómodo. El problema de la crianza es que hay que estar pendiente de la crianza. El problema de la crianza es que para tener hijos uno tiene que de verdad querer tener esos hijos. Y entonces educar a un niño o una niña significa sí o sí criar. Educar en esto sí, esto no, y es muy incómodo. O sea, para mí sería mucho más fácil en un restaurante ponerles un teléfono en la cara a mis hijos y que estén ahí todos idiotizados Entretenidos, ya. a dejar que se hagan un desmadre. Ujú. Y a mí, honestamente, y lo siento mucho por la gente que esté alrededor de mis hijos, me vale porque son niños y los niños tienen que ser libres. Y como soy cristiano y Cristo dijo a los niños hay que dejarlos libres, yo le hago caso a mi patrón, ¿sabes? Entonces sí he conocido gente que dice, ¿no puedes controlar a tus hijos? Y yo, si quieres te puedes largar, o sea, ¿no? Mis hijos son libres, Ujú. no son para nada groseros, no te creas que son niños que están gritando y haciendo desmadres, no son niños sin límites. Pero son niños que corren, que gritan, que hablan, que disfrutan, Ujú. que viven la vida, que son felices. Y si a alguien le molesta la felicidad de mis hijos, pues bueno, que voltee para otro lado. Claro. Sí, sí, Ok. creo que es importante esa parte de la crianza. El problema es que a veces nos criaron de cierta forma que creemos que eso es, que no, que Que era el lo ser muy correcto. obediente, el ser obediente y nunca obediente. desafiar a la autoridad es lo Obedecer correcto, a tu ¿no? pareja, Obedecer, ser femenina, y eso te termina, ¿no? doblar las manitas, el calladita te ves más bonita, Esos son ¿sabes? los Todo introyectos. eso. Todos los Sí. mensajes que tomamos que no hacemos conscientes, vamos a llamar introyectos. Ya. Por desgracia, esto que dijiste, ¿no? Callita, te ves más bonita. ¿Por? Hemos crecido escuchando esa frase que ha cambiado hoy en día, ya Porque era gracias más a Dios, cómodo. sí, claro. Porque era más cómodo. Porque si algo tiene la mujer, Ujú. y esto es muy cierto, y perdón, pero voy a decir así como es, la mujer da luz. Ujú. Y cuando digo da luz no significa que puede parir. Cuando digo que una mujer da luz, es que una mujer siempre te va a mostrar dónde tienes que poner la luz. ¿No? Yo amaba usar voy a usar mi ejemplo. Yo amaba usar unas playeras, Ujú. los que me conocen ya la conocen, que son como tipo pijama. Son muy cómodas, ¿no? Y de pronto mi esposa me dijo, ya tienes 43 años. Ya no puedes usar pijamas. Tienes que usar camisita. Y me molesté con ella. Me molesté con ella porque le puso luz a algo que yo no quería ver. Y Ah, dije, pues tienes razón. ¿Sabes? Le dio luz a eso que dije, bueno, está bien, ya me pongo mis camisitas, ¿no? Las odio, son la cosa más incómoda del mundo, no entiendo por qué la gente tiene esto, pero funciona, ¿no? Le dio luz a esa idea. Cuando hablamos de que porque una tú le mujer... diste la razón también.
porque pudiste haberte cerrado y decir, no, me vale, yo No, pero a mí sigo sí me siendo... gusta ser mejor persona. Por eso, Claro, ajá, qué tú lindo. lo viste desde otro punto de vista. Siempre que algo te incomode es porque algo tienes que trabajar. Claro, siempre, Siempre. me queda O sea, aquí sí no clarísimo. hay que, pues es que me incomode y me quedo como estoy y mejor me voy a otro lugar para que, no, Que a lo mejor se acerca la famosa frase, lo que te choca, te checa, totalmente. ¿no? Y yo Sí. estoy completamente de acuerdo con ello. Entonces hay que entender que cuando hablamos de que una mujer debe ser callada, es porque las mujeres todo el tiempo están diciendo lo que está mal. Porque la mujer busca siempre el cambio, porque hace de algo que es nada un bebé. Ujú, O sea, de la nada, ya sabemos que sí, espermatos y todo eso. sí, 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 Pero sí, parece que de la nada es algo. sí. Entonces, si puedes crear de la nada algo, como hizo Dios, Ujú, entonces la mujer siempre está buscando cómo mejorar las cosas. claro. O en el peor de los casos, si fue sumamente violentada, cómo empeorar las cosas. Y de ahí tienes también relaciones sumamente tóxicas, Ujú. no porque la violencia no nomás viene de los hombres, la violencia es violencia, Claro, no tiene sí. género. Como dicen, ¿no? Las personas sanas sanan a las personas y las que están dañadas y enfermas dañan y enferman. Eso es muy cierto. Hace rato Sí. estabas diciendo esa parte pues como que hay situaciones que no hablabas específicamente de lo que voy a mencionar, pero me lo recordó. Ujú. Para nosotros, creo que un hecho, yo muchas veces digo que de una u otra manera hemos estado como en un bucle, porque yo estuve 24 años o 20 años en silencio, que hoy decidí hablar y exponer en el Todo a la Luz, hablando de la luz, mi libro se llama Todo a la Luz, y porque era una necesidad muy grande por tantas cosas que han estado saliendo, tantas versiones tan falsas, tan mentirosas que han estado saliendo en distintos proyectos. Y, y eso para nosotros ha sido muy revictimizante, muy retraumatizante, porque, pues hablando en derecho, tenemos el derecho a la verdad, ¿no? Y el que se esté contando mentiras sobre nuestra historia ha sido muy doloroso, que haya grupos de fanáticos atacándonos día y noche por 2 décadas, por más de 2 décadas, es muy retraumatizante, es muy revictimizante, es sentir como si estuviéramos en un bucle del que no podemos salir. Claro, podemos salir de manera personal, pero finalmente somos seres humanos y estar expuesto a tantas situaciones mediáticas, pues es duro, Traumático, es es traumático. traumático Eso y es lo hace real. más difícil, o por lo menos considero que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad hace 24 años de que se reconociera la verdad y por lo tanto hubiera justicia, hubiéramos podido empezar de una manera más sana ese camino hacia el entendimiento y se hubiera quedado en el trauma de esos años, no el trauma de ahora vivir más de 2 décadas de exposición pública. Ha sido complicado, lo ha hecho mucho más complicado. Es el problema de ser valientes. Ujú. Perdón, pero es que ustedes tienen que cargar esa cruz. Ujú, Sí, o sea, quieren ser valientes. ujú, Ustedes están diciendo en este libro, ¿no? Estás diciendo, en esta colonia, ujú, la gente hace daño. ujú, Y dices, y como no quiero que nadie de los alrededores vaya a esta colonia, ujú, pues voy a tener que hablar más de la colonia. claro. ¿Cómo dices, no? Es que los fans, ¿qué? No, simplemente no quieren que les rompas ese pequeño, este, ídolo que tienen. Por eso la Biblia dice que no tengamos ídolos, ¿verdad? Pero Ujú. no quieren que les rompas ese pequeño ídolo, Ujú, porque entonces sus miserables vidas se acaban. ujú, Y entonces, claro, ¿qué hago si no tengo mi fan? claro. ¿Qué hago si no tengo A a mí mi ídolo, ¿no? O mi ídola. Entonces mi vida se vuelve miserable. Entonces mi adicción es, tú no me puedes quitar mi adicción. Por eso claro. cuando yo tenía mi clínica de adicciones, ¿no? Y sacábamos a la persona de la adicción, Wow. se enojaban muchísimo. Sí. ¿Por qué me vas a quitar mi droga si me encanta? Y es como, Ujú, porque te sí, sí, están sí. matando. Sí. Entonces es lo mismo. Estas personas que son tan idiotas, y perdón que lo diga, pero es la realidad, que tienen un ídolo, Ujú. pues, en cuanto les quitas el ídolo, es como de, no me quitas a mi ídolo. Pero Y de se manera enojan. enfermiza, ¿no? Porque tú puedes idolatrar o admirar, no idolatrar, porque eso ya se va Es que son a... idolatrados. Pero puedes admirar a alguien sin estar, Enfermo. sin que sea enfermizo, Pues sí, ¿no? pero no son estas personas. No, 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 a eso voy, o sea, a eso voy, me queda muy claro. Y Nosotros, fíjate, perdón por interrumpirte, pero hasta amenazas de muerte yo llegué a sí, recibir claro. en cuando era Twitter, ¿no? Que recién salió. Yo me acuerdo que tuve que bloquear a muchísimas personas y vivía espantada, o sea, Sí, sí fue un ataque Muy constante cuando traumático. Sigue recién siendo. salió Twitter, que habrá sido hace como 15 años, me acuerdo perfecto, porque yo estaba empezando al extremo y nos pidieron que abriéramos Twitter. ok.
Entonces lo abrimos y pum, así todos los fans de Gloria a atacarme, amenazarme, te voy a ir a matar, Es que al final, al final los cantantes es son como sirenas. terrible. Son como sirenas. Te atraen con su voz El y luego canto te de la sirena. destruyen. Ya. Y entonces, imagínate, si alguien, digo, Twitter siempre ha sido un lugar bastante tóxico, Sí, entonces no sí, importa además. si estabas o no. Pero a mí me gustaría que ustedes, si pudieran, les doy un gran consejo y es, Ujú. en vez de sentirse indignadas, en vez de sentirse que qué mala onda de la gente, No, ya. yo Ya, preferiría que lo no, ya sintieran no. como enojo. No, ya ¿Sabes? no, Como ya no me ahora lo siento voy a decir indignada. más. Y ahora si te molesta, Ya. lo voy a decir 10 veces Sí, más. sí, 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 Pues es sí. lo que han logrado, ¿eh? Sí. Qué bueno, Es ¿no? lo que No. lograron, porque mira, aparte de eso, es que estamos hoy aquí, que yo saqué mi libro, que mi Ujú. hermana sacó su libro, que otra de nuestras compañeras sacó su podcast, Harta de las Mentiras. Nos hicieron fuertes. Claro. Ellos quisieron, por eso nos dicen mucho, decimos mucho, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Y también hay Exacto. otra frase muy bonita. ¿Cuál es, Me amiga? ¿Te encantó acuerdas? que nos dijeron el otro día que nosotros éramos semillas que nos quisieron enterrar vivas y que no sabían que éramos semillas y que crecimos y florecimos. Así es. Y sí es cierto. Y la verdad que todo eso nos hizo fuertes, pero digo, la verdad que duro vivirlo, la verdad no se Es lo duro deseo a vivirlo y nadie. hasta la fecha, o sea, siguen los ataques. Por supuesto que hoy los entendemos y los vemos desde otro punto. De lo que te estoy contando fue hace 15 años. Sí. Y por supuesto no soy la mujer de hace 15 años a la de hoy. Es más, yo siento como que cada año uno cambia, uno evoluciona. Si es que cambias y evolucionas, si Sí, es que porque hay creces gente que no. y trabajas en ti, ¿no? Si no, ahí te quedas estancado y no Y evolucionas. nada más y envejeces. y nada más envejeces, pero te quedas con Pero las no mismas maduras, malas nada más envejeces. costumbres o traumas, ¿no? De la infancia. Leí un comentario hace ratito de nosotros que, por ejemplo, me dio mucha risa, que decía, bueno, ustedes son las menos traumaditas. Qué Qué bueno. oso. Sí, o sea, me dio risa, fue así, pues sí. Gracias por tu diagnóstico. Gracias por tu diagnóstico, doctor. Pero fíjate, hablando de diagnóstico, Adrián, yo sí fui diagnosticada clínicamente con estrés postraumático. Era lógico. Desde muy chavita, ¿no? Recién saliendo de ahí, que fui a hacer una denuncia y me hicieron muchos estudios y análisis cuando fui a hacer la denuncia en el 98 y sí fui diagnosticada con estrés postraumático, pero ojo, muchos años después, o sea, apenas hace unos cuantos años, salí igual. Sí. Diagnosticada con estrés postraumático, con niveles de cortisol altísimo, que el cortisol es la hormona del estrés. Y el doctor me decía, Lynn, tengo años viéndote y tu cortisol, tenemos que hacer algo con él porque eso me habla de tu estrés postraumático. Sí. Y mira que trabajo mucho en ejercicio, meditación, comer sano. Yo me he preguntado muchas veces, ¿quién sería Lynn si no hiciera todas las cosas que hace hoy en día para estar mejor y para ser más sana? No sé, de verdad, ¿Tendrías algún tipo de enfermedad? ¿Qué no es sé en el dónde estrés estaría. postraumático para la gente que nos escucha? Dice, ¿qué es eso? ¿Qué es el estrés postraumático? Es justamente los niveles de cortisol que salen y que se quedan en un nivel que no deberían después de un trauma. Por eso se conoce como estrés post-trauma. El estrés es eso, es el nivel de cortisol. O sea, ¿no? que vives en estrés constante. Sí, el problema es que como el cuerpo se acostumbra a todo, haz de cuenta, todos los seres humanos vamos a empezar una línea de 0, ¿no? Ustedes vivieron un estrés que vamos a poner en 5. Y entonces en 5 tu cerebro dijo, bueno, entonces aquí a partir de ahora, ¿aquí es lo bueno? Sí. Ah, ok, entonces 5 es 0. Cuando no es cierto, 5 es 5. Pero para tu cerebro, ese ya es el nivel correcto. Ya. Entonces, por eso vas a vivir toda la vida con estrés postraumático, porque 5 es 0. O sea, ahora puedes subir un nivel más. Porque además somos maravillosos los seres humanos. Podemos adaptarnos a lo que sea. Entonces, yo te invitaría que en vez de estar buscando cómo lo reduzco, mejor cómo hago para seguir con una Para vida seguir tan chingona viviendo como la con que él. tengo, Ajá. para que 0 sea el que me mantenga. O sea, ya no lo suba más. Ah, Exacto. qué interesante. Sí, sí, Muy sí. Y eso evita que también tú misma te revictimices, porque dices, chale, es que hago todo lo que hago, qué increíble, estoy haciendo todo, y sigo jodida. No, no estás Sí. jodida. Ya tu cuerpo dijo, ah, estos son los nuevos niveles. No, porque me lo dijeron los doctores, porque yo, como dices, Que no son se ac- psicólogos. Perdón. Los psicólogos o terapeutas o especialistas, pero sí se acostumbra uno a vivir con Sí. él y tratas de llevarte lo mejor posible con él. O sea, ahora quiero que sean mis mejores amigos, el cortisol y todas estas hormonas que te causan todo este estrés. Aprendes a vivir con él, tratas de reducirlo. Tratas de que ya el 5 sea 0 y que no se suba a otro Es nivel. que no se puede. ¿No se puede? Es que no se puede porque ustedes, al decir,
vamos a ser garantes, vamos a tener una bandera de que esto está mal, no puedes reducirlo, ¿no? Inclusive físicamente tu cuerpo dice, no lo voy a reducir porque estamos en riesgo constante. Wow. No por las personas, sino porque sí o sí tengo que seguir hablando de este tema, lo voy a seguir haciendo, lo voy a decir más, y el 0 es mi base. Ya. Ahora, no lo empeoren. Ujú. ¿Sabes? Sí, la Entonces, cosa es no empeorarlo. exacto, Sí, si ahorita ya el 0 es la base, todo lo que hagas es mantenerlo en 0. en 5. No, es En que ya es cero. 0. Ah, es que ya es Entonces, 0. para ti ya Para es cero. nosotros ya es 0. Exacto, yo soy una persona Ya, que tiene... ese es nuestro 0. Yo soy una persona que tiene TDA. Yo tengo Ujú, trastorno de déficit de atención ujú. porque nací con una enfermedad genética que jode y como, ya sabes. Entonces yo vivo con dolor. Okay. Y entonces como yo vivo con dolor, de pronto cuando me duele algo, pues tengo que tomar una pastilla, ¿sabes? Pero Ya. yo tendría que tomar una pastilla todo el día, toda la vida, porque tengo siempre dolor. Pero como yo ya acostumbro a mi cuerpo, con meditación, ejercicio y todo, Ujú, a que el dolor 3 ahora es el 0, ujú. pues cuando sí tengo un dolor mucho más fuerte, ¿no? Ya. Que es algo que me dicen los médicos, cuando tengas dolor sí o sí tienes que tomar algo, porque tú no estás en 0, tu dolor no está acá, tu dolor este es el 0. Entonces, Ujú. más dolor ya es peligroso, ya estás hablando de que hay un peligro de que te pase Mm. algo. Oye, Adrián, ¿y las fobias son parte del trauma? Depende muchísimo, depende muchísimo. Porque yo tengo una fobia desde ese entonces, que hasta la fecha, que me causa mucho trauma, que son las mariposas negras. A esas que son horribles, ¿no? Las que son Gigantescas. horrorosas, gigantes, que Todos le tenemos llaman. trauma de esas, son Sí. horribles. O sea, no, qué cosa. Pero yo sí tengo una anécdota que quisiera contar aquí porque es algo que sí me ha acompañado todavía y que quería preguntarte a ti si estos fobias son parte del trauma, porque cuando mi papá muere, él muere a los 33 años de edad, yo tenía 6 años y él estaba matando una mariposa negra en el garage de mi casa y mi mamá le gritaba que no la matara, que porque traía mala suerte, que porque traía la muerte. Mira, Entonces yo de 6 añitos parada en la puerta viendo esa escena de mi papá matando a la mariposa negra, para mí la mariposa negra era como un Batman, ¿no? O sea, era una cosa, bueno, un vampiro que Dios lo grande es. horroroso, no, pero imagínate. En los 6 años más. Y la mata y mi papá muere a la semana. Pero entonces no puede ser un trauma porque fue después. Fue una asociación. Y por lo tanto, claro que podemos quitarte la fobia. Ya. ¿A través de qué? De Lo desensibilización progresiva. asocié Sí. siempre Trauma con, hubiera sido que en el momento que tu papá matara a eso, le diera un paro cardíaco y se muriera. ya. Entonces sí es un trauma con una asociación. Pero ok, lo asocio con la muerte también porque fue algo traumático. Claro. Años después, yo ya viviendo con Sergio Andrade, él sabía de mi trauma o de mi fobia por estas mariposas negras. Y en la oficina donde nosotros estábamos con él, que a veces dormíamos ahí, al lado había un hospital donde hacían cremaciones y esa oficina siempre estaba llena de mariposas negras. Wow. Entonces yo lo seguía relacionando con la muerte. Claro. Y entonces él me hacía matar las mariposas con las manos y recogerlas. O sea, te ayudó a que acabaras con el fobia. Digamos que fue una desensibilización un poco violenta. Pero no acabó para nada. Yo hasta la fecha veo una mariposa negra y me quiero meter abajo del sillón. Pero puedes matarlas. Porque no me quedaba de otra si no me mataban a mí. Pero puedes matarlas. Sí, Eso es lo que quiero que asocies. pues sí. Eliges no hacerlo. Chinga, yo también No las podía veo. elegir, no man. podía elegir no hacerlo. Y me acuerdo que para mí fue algo Ahorita, como, fue Ahorita puedes elegir no horroroso. hacerlo. Sí, no, ahorita no hay manera alguna, pero de ninguna manera. Claro, pero ese tipo de condicionamientos, ¿no? Que son hiperviolentos, son los que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Son este tipo de torturas Ya, en donde lo que más miedo te da es lo que te pongo a hacer. ya. Ujú. Que eso obviamente habla de una mente 100% maquiavélica, Claro. sociopática, pues Lo que era la él. típica triada oscura, ¿no? Que Ujú. yo siempre he dicho, alguien debería ayudaros con un abrazo al cuello, de esos que te hacen dormir para siempre, ¿sabes? Pero pues nadie, No se nadie le puede. ha abrazado Es así. delito, China. Es Todavía no, era mucho amor el que le dimos. Entonces, ahí donde dices, ok, sí hay fobias que claro que pueden generarse por el trauma, Ujú. pero también hay fobias que te pueden pasar, ¿no? O sea, Ya. mi esposa odia las cucarachas, Claro. ¿no? Y nunca le pasó nada con una cucaracha, pero es una fobia que tiene Ya. porque su mamá también las odiaba y porque se va pasando el miedo. Ya, ok, entendido. Mm. Quería saber eso, si iba relacionado, pero no, una fobia es una cosa y más bien lo mío fue un trauma, Lo tuyo fue un trauma totalmente. y una asociación.
Ya. Oye, Adriana, aprovechando que estás aquí, me gustaría, si me permites, leerte un pedacito a mi Sí, claro. hermana cuando estuvo en Chihuahua, le hicieron un peritaje psicológico de 11 horas que fueron, pues, Espaciadas. espaciadas, pero quiero saber esto que está aquí, si son como se llamarían como síndromes o qué es lo que significa, porque mira, su dictamen dice, se aprecia que fue azotada, torturada, atormentada, insultada, humillada. Sí existió y existe temor hacia Sergio Andrade tomando en cuenta las declaraciones y testimoniales que constan en el expediente jurídico, así como los resultados señalados en la pericial. O sea, el peritaje lo dice, pero además los testimonios de las víctimas también lo hacían constar. Y dice, el sometimiento psicológico de Katy es grave, tan profundo que ha llegado a ser objeto de caprichos y deseos, convirtiéndola en esclava y súbdita de Sergio Andrade. Esto es muy duro de leerlo, pero para mí es muy importante que se entienda cómo a través de un peritaje psicológico se pudo describir la situación en la que nos encontrábamos. Y luego dice que ella desarrolló esto, no sé si se llaman síndromes, por ejemplo, habla de la disociación, dice, aísla la idea de experiencias reprobables e inadecuadas vividas en años, del sentimiento negativo que debía acompañar a dichas situaciones y que no experimentó en ese momento por ser demasiado dolorosas. Desplazamiento, traslada la hostilidad que siente la figura masculina significativa, que en este caso es Sergio Andrade, a todos los de su género. Fantasía, al manejar situaciones muy dolorosas, se fuga soñando despierta o fantaseando, y regresión. Es un mecanismo de defensa que surge cuando hay un conflicto que el sujeto no logra resolver, se observa en situaciones de estrés, ansiedad o trauma. ¿Qué Todos piensas esos. tú de esto? ¿Cómo lo ves tú? O sea, Bueno, ¿qué, es decir, ¿qué pienso? Te puedo decir No, muchas mil horas, cosas que cosas, pienso, ¿no? pero Pero, pues mira, ¿son síndromes o qué es lo que...? eh, literalmente son mecanismos de defensa. Ok. O sea, vamos a decir, son síntomas, Ujú. pero que se conforman como mecanismos de defensa. Ahora tenemos que ver la parte etiológica, que es, si lo vemos desde una visión psicoanalítica, el yo se protege de esta manera. Si lo vemos desde una visión un poquito más humanista, son bloqueos que la persona hace a nivel de disociaciones, sesgos cognitivos, para evitar que el cerebro reviva el trauma. Ujú. Por Ok. desgracia son cosas que hemos visto toda la vida, ¿no? Que lo conocemos, que la humanidad es tan hermosa que pues, hemos visto esto una y otra vez y que los registros existen desde los anales de la historia, ¿sabes? Entonces, lo que podemos entender es que el trauma nunca se quita, que las Wow. personas con trauma aprenden a vivir con trauma y que una persona insulte a alguien con trauma, lo único que te convierte es en un sádico. Ya. Sea o no sea consciente, sea que no quieras, no importa, eres una persona sádica. Y las personas sádicas solamente están demostrando que en su infancia vivieron algo en impotencia y que ahora están tratando de sumar a nivel activo, Ok. lo decía Freud desde el principio, ¿no? Ujú. Y para los que hablan de que Freud no sabía, cállense el hocico, ¿no? Freud hablaba de esto, Amo lo Freud. que tú vives pasivamente lo vas a hacer activamente. Wow. Entonces, cuando yo soy una persona que se mete a Twitter a insultar gente, Ujú. lo único que estoy demostrando es mi vida es tan miserable Claro. que ojalá me aplastara un piano. Estoy de Guau, acuerdo contigo. Es todo, es sadismo. guau, nunca la había Qué visto así, qué interesante. Ay, interesante. Adrián, gracias. De Por eso a verdad mí nos los ha. haters no me importan. Claro. Por eso me dan lástima. Exacto. Porque digo, qué triste que No, haya a mí- una persona como tú. Yo hoy que si me siento, odias, yo hoy siento lo mismo, o sea, pues pero sí. antes no, porque no lo entendía y porque no había Bueno, yo trabajado en siento mí lo tanto. mismo, pero no puedo decir Pero que ya, uy, me río así como tú, no. O sea, no me afecta, pero tampoco soy inmune. O sea, estoy como en un punto muy intermedio, pero me gustaría llegar al punto como tú de que te ríes, la verdad. Espero llegar a ese punto. yo sí me río, yo siento compasión a veces por ellos, me dan pena, me dan cositas su realidad y su existencia, honestamente, porque todos, la mayoría se esconden bajo un perfil falso, entonces debe ser muy triste su vida de un Sí, claro. hater o de alguien que se mete y se esconde para ofenderte y Para para lastimar. lastimarte. Entonces yo a veces sí siento compasión, te soy sincera, y ni los odio, me dicen, ay, es que tú, no, yo no odio, o sea, no, ya no existe ese sentimiento. Siento que para odiar a alguien tendrías que tener un sentimiento muy fuerte por esa persona para Más que odiar a odiar. una persona, automáticamente te hace un vínculo con esa persona. Claro, Y lo que menos quieres es claro. un vínculo. Por eso te digo que a mí, compasión no tengo, honestamente. Yo No. tengo lástima, ¿no? Porque digo, son ¿Cuál es la personas. diferencia entonces de compasión y lástima? Porque a lo mejor yo lo estoy usando mal. Mira, para mí, Ajá. personalmente, lástima es verlos y decir,
casi lograste ser un buen ser humano. Ya. ¿Sabes? Es como decir, híjole, lo intentaste, chance para la próxima. Compasión para la otra vida. Fíjate, ajá, como chance para la otra vida. Y voy a poner un ejemplo muy Sigue claro. participando. Pero fíjate, voy a ponerte un ejemplo muy claro. A ver. Yo hago videos en YouTube, ¿no? Ujú. Y salgo en vivo y de pronto aparecen personas que medio quieren insultar. Y yo pienso esto. Te estás aguantando verme, que te caigo mal, te caigo muy mal. Y me estás viendo. O sea, te caigo mal y me estás viendo. Y además quieres comentarme porque quieres que yo ponga atención a que te caigo mal. O sea, estás comiendo popó porque te gusta y a la vez no quieres parar. Entonces Cierto. me Qué das asco y digo, interesante, sí. híjole, tengo lástima. Compasión sería lo que dice el Como Dalai Lama. empatía, ¿no? Compasión es lo que dice el Dalai Lama, te quiero ayudar. Y Pues yo yo la sí, neta no yo los sí quiero soy- ayudar. No, yo sí soy compasiva. Yo sí tengo esa fibra o esa Ay, qué vena. cansado, ¿no? Yo sí soy compasiva. Te gustan las Eh, causas, eres como de San Judas, ¿no? Sí, las causas no. perdidas. ¿Sabes qué? Las Siento que causas sí perdidas. tengo un espíritu muy justiciero. Me molesta muchísimo la injusticia y me da mucho pesar las personas que son borregos, que siguen al común denominador de las personas, que no investigan las cosas por su cuenta, Ay, pero también, pues, que... déjalos, sí, esa es su decisión de vida. pero sí me dan cosita. Bueno, Sí, sí, qué bueno sí. que haya gente como tú. Por ti hay gente que hace ACs y ese tipo de cosas. Pues mira, Bueno, yo acá. tengo una fundación, pero yo enfoco mis acciones en gente que quiere realmente salir adelante, ¿no? Que Adrián me hizo Claro. favor de acompañarme a unos Sí, eso de es los foros que diferente. tuvimos en Alas Abiertas y que ves, realmente, pues es muy lindo poder ayudar a quien quiere ser ayudado, ¿no? Pero pues quien no quiere, pues no, ¿verdad? Pero justamente ahora que decíamos ayudar a quien quiere ser ayudado, tú tienes un libro. Exacto, A eso ver, iba. cuéntanos de Tengo eso. 8 Sí. libros ya. 8. Ok. A ver, cuéntanos. El último libro que saqué se llama Antibombas. Y es un libro que creé porque dije, ¿qué pasa si yo mañana me muero? O sea, ¿qué va a pasar con todo lo que yo sé si mañana me muero? Ok. Y dije, no quiero que se quede así, ¿no? Porque sí me encanta el chisme y uso mucho el chisme como vehículo de salud mental, Para entender muchas cosas, a mí me encanta. ¿sabes? Y es muy divertido. Entonces, es divertido y funcional. Pero de pronto dije, tengo que también verme un poquito profesional, ¿no? Mínimo, aunque sea un poco. Y entonces creé el libro de Antibombas. Antibombas es un libro justamente para evitar ataques tanto en la vida como en las redes sociales. Y es un libro que da técnicas psicoterapéuticas para que si dices, es que no tengo dinero para ir a terapia, lee el libro. ¿Sabes? Te va a salir literalmente 10 veces más barata Ay, que mi qué terapia. padre. Está increíble. 10 veces más barata que mi terapia. Estás hablando conmigo Ujú. y Cintia, que es la editora, literalmente me respetó como hablo yo. O sea, tú estás leyendo el libro y por mi vida dices, estoy hablando con Adrián. Claro. O sea, Sí, sí, porque Adrián me está regañando. si tú no tienes nada de pelos en la lengua y No, dices no me las cosas salen. como son y nos queda Y muy aquí me he claro. aguantado, Y por ¿eh? eso nos ha gustado y nos ha gustado por eso tu contenido y por eso la gente te sigue y por eso tienes tantos seguidores, porque eres auténtico. Pues sí. Oye, así te encontramos, ¿no? Como Adrián, creo que tienes un guión bajo o Adrián Salama. Es Adrián Salama, Adrián 100%. seguidito. En YouTube, también en tu Instagram, y Todos. también usas X, antes Twitter. ¿Y el libro en síganos. dónde lo conseguimos? Este último. Aquí en México creo que Ujú. está en las librerías importantes. Ok. Y si no lo encuentras así, en electrónico, en Amazon Ah, perfecto. o te lo mandan a tu casa. Perfecto. Antibombas se llama. Antibombas. Antibombas. Qué Oye, qué padre. maravilla. Y también, obviamente, sí das terapia, o sea, sí Sí. haces el 1 a 1 o eso no es. Es difícil. Mira, sí sigo dando terapia. Por desgracia, mis tiempos pues, son igual que la gente, 24 horas, ¿no? Entonces, no puedo atender a tantos pacientes como yo quisiera. Voy a empezar a formar ya grupos, porque ya necesito empezar a atender más gente en menos tiempo. Ujú. Pero tengo ahorita un mes de espera. Y sí, estar conmigo sí es un poquito más complicado, pero no se preocupen, ¿no? Tengo 2 opciones. Mi grupo de autoapoyo, 100% gratuito en Telegram, con más de 12,000 personas que están Wow. activas. Es increíble, te juro, los grupos más hermosos que existen son mis Wow. salamandras. Oye, pero a ver, antes de que pases, o sea, para la gente que no sabe a qué se refiere Adrián, ustedes váyanse a A su mi página. Google Store o a su Play o a su Place, porque tienen que bajar Telegram. Hay mucha gente que no sabe qué es Cierto, Telegram. cierto, sí. O sea, hay mucha gente que no Claro. sabe ni qué es Telegram. Es una app como si fuera WhatsApp, pero se llama Telegram. La tienen que descargar y para poder, entonces van a tu página y ahí le dan clic para que, porque Y si no tienes Telegram, ahí te lo hace bajar. ¿te la Ah, hace bajar maravilla. ahí? Ah, perfecto. Entonces, eso es muy importante para que quienes no sepan. Y entonces nos metemos a tu grupo de Telegram y ¿qué va a pasar ahí? Vas a encontrar conversaciones día y noche, es impactante. Ah. O sea, es impactante este grupo. Como que se ayudan entre todos. Sí, es un grupo de autoayuda. Ay, qué lindo, me Y encanta. tenemos moderadores que también son voluntarios, donde si hay gente medio acá,
vuela Vámonos. para rapidísimo. Y tenemos un grupo de psicoterapeutas, tanto la Universidad Gestalt como yo estamos supervisando constantemente por cualquier cosa, en donde tú puedes tomar terapia con diferentes rangos de precios, con personas que yo sé que son personas que van a tener la capacidad de ayudar. Al principio nada más hay que son unos pequeños como cuestionarios para ver con quién te ponemos, y son terapeutas autorizados por mí, por la Universidad Gestal, que te Qué pueden ayudar. increíble. Ay, pues qué padre labor. Me Sí. encanta, me Oye, encanta. Hay que una trabajar en pregunta eso. última con respecto a esto. La terapia Gestalt, ¿qué significa? O sea, ¿es una técnica especial de la psicoterapia? ¿Qué representa esa técnica? El grupo de terapeutas no solamente es Gestalt. ¿Ok? No, eso sí es importante que lo diga. Tenemos de todo. Cognitivo-conductuales, ok. psicoanalíticos, de terapia de comprensión. O sea, hay muchos. Como tal, Gestalt, que fue la primera rama que yo estudio, es una rama del humanismo, ¿no? Entonces, Gestalt es muy sencillo. Es agarrar el toro por los cuernos y decir, esta es mi vida, solamente la puedo solucionar en el aquí y ahora. Es muy confrontativa. Ya. Eso es importante que se entienda. Es muy confrontativa y te ayuda a retomar el control y la responsabilidad. Ah, eso está Siempre padre. desde el aquí y ahora. Oye, Wow. ¿y gestal viene de la palabra gestación? No. No tiene No, nada es que una ver. palabra alemana Ya. que viene de la psicología Gestalt, Ya. que es la psicología de la percepción. Ya, Cómo percibimos es una psicología. ya, Y te enseña que no todo lo que se percibe es real, ya. ¿no? Y que puedes engañar a la percepción. Y de ahí nace la psicoterapia. La gente tiene muy confuso el tema del aquí y ahora. Mira, yo me lo tatué, here and now, porque cuando entendí de lo que se trataba el vivir aquí y ahora, me cambió la perspectiva de muchas cosas. Entonces, hacer una terapia con ese sentido debe ser maravilloso. Mira, para la persona que no entienda qué es el aquí y ahora, yo siempre les hago un ejercicio muy fácil. A ver. Tomas una respiración muy fuerte, sacas tu aire y no vuelvas a respirar. Y cuando tu cuerpo diga, tienes que respirar, estúpido, en ese momento vas a estar viviendo el aquí y ahora, porque no hay otro momento que ese donde tienes que respirar. Ok. Por desgracia, el trauma, por eso no nos gusta. El trauma te trae al aquí y ahora Te sí o lleva. sí. Y no te deja salir del aquí y Claro. ahora hasta que se resuelve. Sí, exacto. Por y eso la única eso- forma de responderlo es a través de volver ahí y de retomar el control. Es fuerte. Qué fuerte. Y también por eso la gente vive distraída, Sí, anestesiada. anestesiada en el teléfono, en las redes sociales, en todos lados, para evitar estar en el presente, para evitar a lo mejor ese dolor y no hacerle frente, Para ¿no? evitar estar en contacto. Exacto, y, contigo. por ejemplo, una pregunta más con respecto a esto. ¿Cómo decides tú o quién decide si yo quiero hacer Gestalt o cognitivo-conductual o Claro. psicoterapia? O sea, ¿cómo funciona Ay, eso? eso se los voy a solucionar muy rápido. A ver. Ignoren la técnica. Ok. Ignoren la perra Ah. técnica. Por favor, ya olvídense de eso. Sí, en cognitivo-conductual, en lo que son problemas de conductas alimentarias o de adicciones, la verdad sí es de los mejorcitos. Ok. Ok. Fuera de eso, que Da el igual. terapeuta te caiga bien. ¿A qué me refiero? Sí. Que hagas tu primero, clic. el terapeuta sí sea terapeuta, por favor. Ujú. Que Sí, haya sí, tenido una sí. especialidad de maestría, por favor, que tenga Sí. especialidad de maestría, si no, no es terapeuta. Ya. 2, que cuando te sientes frente a la persona o frente a la computadora con la persona, tu corazoncito diga, sí voy a abrir mi corazón y sé que no me va a juzgar. Ujú. Ese es el de más importante de todos. Porque si sientes que te está juzgando, olvídalo, no es buen terapia. Exacto. Ok. Y eso pasa muy seguido sin importar Tienes- la corriente, ¿eh? Tienes toda la razón. Yo me tardé muchísimo en encontrar a mi terapeuta con la que sigo hasta la fecha. Llevamos 14 años en terapia, pero 15 años atrás Sí. estuve de terapeuta en terapeuta porque no conectaba, me costaba mucho trabajo, me pasaba tal cual lo que tú estás diciendo, así de me sentía juzgada o me sentía como Sí. que hasta que llegué con la correcta para mí. Ujú. Y ahí ya llevo un buen rato, pero sí es importantísimo que la gente haga terapia, por favor, gente. Y no es para hagan. siempre también, queda muy claro, Terapia. ¿no? Tú estás ahí porque quieres, 14 años. Pero hay personas que están, yo tengo pacientes que de verdad una sesión o 5 sesiones y ya están listos. Yo ¿eh? voy cada 2 meses ya o Ah, algo. bueno, Sí, no. ya. O sea, a lo mejor fui constante los primeros años, Ya es pero reforzamiento. ya es un reforzamiento y hace 2 meses que no voy y de repente digo, ay, tengo que ir con Tania, mi Qué terapeuta. rico. Y voy y me aliviana muchísimo. Pero como dijiste, puedes ir a depositarte Exacto, sin miedo a que te dejen caer. exacto. Eso es un gran terapeuta. Qué lindo, Correcto. Es Adrián. difícil, pero Correcto. se puede. Oye, Adriana, ¿hay algo que nos haya faltado que tú digas, quiero decir esto y no lo hemos dicho? ¿O crees que abarcamos una parte importante que nos quedó ahí en el tintero? Creo que lo único que puedo decir así como importante es la única forma de sanar es con el amor. Y yo sé que va a sonar sumamente acá, ay, qué patético, ¿no? Pero es real. Hay 2 fuerzas en el universo, el amor y el miedo. Pero el amor propio, ¿cierto? No Amor. necesariamente el amor. Amor. Amor en general, en Amor. términos generales. En términos generales, porque cuando a lo mejor a mí me pasa algo y estoy dudando de mí, tengo miedo,
alguien que te abrace con amor, Ya. te cura. Sí, Ok. cómo Porque no. el amor es lo único que cura. Y lo vuelvo a repetir, el amor es lo único que cura. Entonces, cuando tú estás a punto de decir una estupidez a alguien, piensa, ¿lo digo desde el amor o lo digo desde el miedo? Ya. No, yo no siento miedo. Sientes miedo entonces. Ujú. Porque todos los seres humanos sentimos miedo. Entonces, Fíjate, cuando tú hablas desde el amor, ahí, hablas desde la libertad. ya. Y el amor sí cura. Yo creo que eso es lo que nos pasó a nosotras, que a pesar de haber vivido situaciones tan graves, tenemos todas el amor de nuestra familia, un amor genuino, un amor Claro. incondicional, un amor, yo creo que desbordado de querer hacer por nosotras todo lo posible para sacarnos adelante. Y creo que esa es la diferencia con muchas otras personas que han vivido sucesos traumáticos. Yo lo veo en Alas Abiertas, como hay chicas a las que realmente les cuesta muchísimo trabajo. Hay un caso, por ejemplo, de una chiquita que, bueno, chiquita, no sé, tendría 27, 28 años, pero muy jovencita, que pierde la vida después de que sale de la explotación, trae muchas secuelas físicas, pero ella termina perdiendo la vida, pero yo veía su entorno y realmente no tenía amor en su casa, o sea, nadie la trataba bien y aunque muchas organizaciones la trataron de ayudar, etcétera, en realidad creo yo, eso es solo una percepción, ¿no? Con respecto a lo que dices, que esa falta de amor en su círculo más cercano la debilitó mucho y que eso es lo que creo que nosotras tenemos que agradecer, que a nosotros Tuvimos nos ese amor. fortaleció tener Tot- tanto amor en Por nuestra casa, supuesto. ¿no? Por supuesto, Sí, el nuestra amor sana familia, el apoyo, definitivamente. el saber que contábamos con ellos y que teníamos a dónde ir cuando Ujú, saliéramos de ujú. este lugar, porque hay gente que no tiene No a dónde tiene a dónde recurrir. ir. Así es. Es que mira, es imposible dar amor si no lo tienes, Ujú. pero es hermoso recibirlo. Claro, Sí, Entonces, sí. uno qué da lo que Te increíble. tiene en su enseña a amar. corazón. Así es. Qué increíble que haya gente como ustedes que desde el amor siguen aventando amor y obviamente la luz a gente le molesta. Así es. ¿Sabes? Entonces esos pequeños golems que están ahí, "No quiero luz", pues ya, que te dejen de ver y ya. Ay, Adrián, Eres lo muchísimas máximo. Muchas gracias. gracias, Qué Adrián. padre estar Qué contigo, rica Adrián. La plática. pasamos padrísimo. Sí. Gracias por Gracias. toda la información, porque de verdad cómo nos ayudó, cómo nos encantó. Sí. Sigan a Adrián, porque además se van a divertir, porque Sí. todo, mira, me encanta Exacto. porque cuenta como las cosas que están vigentes en el espectáculo o en tendencia en cualquier ámbito que Si esté, hablas de todo. pero que esté súper vigente, y a través de esas cosas es mucho más fácil aprender, porque entonces te identificas con el caso, lo comprendes más fácil porque sabes de quiénes están hablando y además te ríes porque ya vieron que Adrián tiene un sentido del humor muy particular, entonces síganlo, de verdad la van a pasar muy bien y van a aprender y bueno, pues ha sido un gustazo, Adrián, gracias de verdad Muchas por gracias a ti. estar aquí. Gracias por habernos Muchas gracias. acompañado, por tu tiempo, por tu conocimiento, porque nos ayudas a sanar, nos ayudas a conocer qué fue lo que nos pasó y lo que vivimos, y de paso ayudas a toda la gente que nos está escuchando. Y ya escucharon, además de todo, que el amor es el camino. Ujú. Así es que gracias por habernos acompañado en este episodio de Alíñate y abre tus alas, Carla. Gracias, querida amiga, y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Adrián. Un placer.